Bienvenidos a otra cápsula de Empresarios TV. Hoy nos visita el licenciado Gustavo Saraceni, él es economista, consultor económico, que nos va a estar hablando sobre cómo se perfila la realidad económica a partir de las elecciones del domingo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, un gusto y un honor que me tengas acá en tu espacio. Bien, bueno, se abre un nuevo panorama político, económico, dentro de un país que está pasando una situación económica bastante compleja, digamos, sobre todo para aquellos que estamos en el sector industrial, empresarial, donde vemos que las variables van más hacia el rojo que hacia el verde. Así que bueno, queremos recibir desde tu mirada cuál sería el mejor posicionamiento, el camino. Así que bueno, te doy la palabra para que nos hagas un breve resumen de lo que pasó y lo que ves que va a pasar. Bueno, vamos lo más detallado y prolijo posible. A ver, el resultado electoral lo que puede inferir es que hay algún descontento de la población de la provincia de Buenos Aires con respecto a su nivel de vida. Recordemos que, y ayer salieron números de INDEC, que es el indicador sintético de la construcción, está dando números a la caída, la actividad industrial está dando números a la caída, el consumo está dando números a la caída y tenemos tasas de interés elevadísimas y ahora un deslizamiento del tipo de cambio. Recordemos que el tipo de cambio venía muy atrasado, viene aún muy atrasado, a costas de haber quemado, por usar una palabra llana, haber quemado reservas que se habían comprado en el primer semestre del 24, haber quemado parte de las reservas que se habían compuesto con los depósitos del blanqueo, haber quemado ya más del 80% del primer desembolso del Fondo Monetario de 12.000 millones, y ahora con un préstamo que se está terminando de cerrar de 3.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno interviene a través de venta de dólares del Tesoro, cosa que ya blanqueó el mismo gobierno, intervención en el dólar futuro, y ahora tratan de intervenir en las cauciones, que es la tasa de interés usa la mesa de dinero a corto plazo. Le subieron los encajes bancarios al 53%, tratando de contener una montaña de pesos que habían sido emitidos durante el 2024. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es financiamiento exorbitantemente caro para las empresas, ¿sí? Con los descubiertos, con los descuentos de cheque, con los adelantos de cuenta corriente, que encarece aún más los costos que ya tiene. Caída de la demanda agregada, que lo estamos viendo progresivamente en función de que los números van marcando progresivamente, mes tras mes, un deterioro de la actividad económica. Todo esto tratando de contener dos variables clave que el público general suele tener en cuenta antes de las elecciones, que son la inflación y el dólar, sobre todo el dólar blue, que es el que mira a la gente de a pie. Ahora, el dólar recuperó protagonismo en los titulares y vamos a empezar a ver números de inflación que van a empezar a marcar un pequeño rebotecito. Lo que está tratando de hacer el gobierno es, a toda costa, contener el dólar para que eso no pase a precios y no tenga un rebrote inflacionario antes de las elecciones del 26 de octubre. Pero, ya el Fondo Monetario Internacional está advirtiendo que deben sí o sí empezar a acumular reservas, que no acumularon para no sumar más demanda del dólar, y hago un pequeño paréntesis. Vos fíjate que este tipo de cambio hace que tengamos mucha demanda de dólares para pagar importaciones, porque es más barato importar que producir. Tenemos mucha demanda de dólares para turismo, porque es más barato vacacionar en el exterior que vacacionar en el país. Tenemos demanda de dólares para atesoramiento, porque mucha gente ya percibe que este tipo de cambio es muy atrasado y el dólar está barato. Y tenemos vendidos unos 3, 4 mil millones de dólares más que en la misma situación del 2018. Te prometí el cuadro que después te lo voy a pasar. Y si el gobierno tuviese que salir a comprar dólares para componer reservas, para pagar los vencimientos que tienen acá a fin de año y el año que viene, ya tendríamos una situación muy elevada. Vos fíjate que, como mucha gente sabe intuitivamente, si vos tenés más demanda que oferta, porque con este tipo de cambio el gran generador de dólares, que es el campo, prefiere no liquidar, y vaca muerta, que es otro gran generador de dólares y que tiene mucho más futuro, ya han sido consumidos todos los dólares que aportan esos sectores en virtud de esta demanda que te decía. Por eso el gobierno no está acumulando reservas. Esto hace que el riesgo país suba. Mucha gente le va a atribuir la disparada del riesgo país al resultado electoral, cuando en realidad el riesgo país se viene eh, acelerando, viene subiendo cada vez más aceleradamente desde el desarme de las LEFI, que es el descontrol monetario que han armado. Entonces, en esta situación, al empresario le sale carísimo producir, carísimo, paga los mejores salarios que puede y así todo a su personal no le alcanza para llegar a fin de mes, no tenés demanda, no tenés consumo y tampoco podés exportar por el atraso cambiario. Entonces,
lo que todo el mundo o lo que todos los colegas venimos pensando es que muy probablemente después de las elecciones del 26 de octubre haya una corrección del tipo de cambio que permita recuperar un poco de oxígeno a la competitividad internacional. La clave de esto es tratar de lograr que el dólar suba más rápido que los precios para recuperar esa competitividad. Y dado la enorme depresión de la demanda agregada, es probable que el traspaso a precios sea mucho más moderado, mucho más bajo de lo que suele ser habitualmente. Ahora bien, esto no implica soluciones de fondo. Por eso es preocupante la situación. Por eso es preocupante también el ahogo fiscal, porque fíjate que la recaudación fiscal ya viene en caída y los famosos LECAP y BONCAP, ¿sí? Que son estas letras de corto plazo que ahora emite el Tesoro y no emite el Banco Central, deben computarse como gasto público, como gasto del Tesoro. ¿Sí? El famoso superávit fiscal no es tal en virtud de que, por una cuestión de normas contables del Estado, no están obligados a computar los intereses de vengado de la BONCAP hasta que no se paguen. Por eso vienen con tanto interés de rolear deuda. Rolear deuda es renovarla sistemáticamente, ¿correcto? Ahora, fíjate vos que cada vez que tienen que hacer una renovación de deuda, están pagando tasas del 50, 60, 70, 80%, y así todo, el sistema financiero ya no está tan proclive a renovar esa deuda. Quiere decir que, dos cosas. La expectativa de devaluación es cada vez más elevada, el gobierno, a través del Banco Nación, con un resultado muy gravoso para el Banco Nación, está vendiendo dólar futuro por sobre la banda, pero por debajo de lo que creen que es la expectativa de devaluación. Y están quemando toneladas de dólares en esa tesitura. Por eso la situación es insostenible, por eso el mismo FMI los insta a que, a más tardar el día después de las elecciones, modifiquen el esquema cambiario, ¿sí? Para o eliminar las bandas y dejarlo flotar libremente, o subir las bandas de manera sustantiva. Ahora bien, sea como sea, la corrección del tipo de cambio es inminente e inevitable a mi juicio. El problema es que dada la estructura económica argentina, lo que vamos es a un sacudón como ya hemos visto. A ver, yo tengo 51 años, muchas de las personas que nos están escuchando tienen más de 40 seguramente, y esto ya lo hemos visto, y sabemos cómo termina. En general termina con una eclosión del esquema cambiario. Cuanto más lo demore el gobierno, pierde oportunidad de hacerlo de manera administrada para que no haya una corrida o un sobresalto cambiario. Veremos. Me preocupa mucho porque este gobierno es muy novedoso para mal en muchos aspectos y está haciendo muchas cosas que muchos colegas ni nos animaríamos a hacer, ¿no? Pero bueno, veremos. Panorama complejo, sobre todo, bueno, como decís vos, no hay indicador que uno pueda mirar con cierta esperanza o diciendo algo va a cambiar, porque, digamos, como decían, ¿no? Cuando arrancó el presidente en el discurso post elecciones, que arrancó ese minuto donde parecía que estaba reflexivo y que iba a corregir los errores para después decir, no, voy a más rápido, a fondo. Entonces, bueno, uno mira, la verdad, con pánico porque, bueno, la recesión es tremenda. O sea, entonces, ¿cómo se sigue? Porque aparte, bueno, se va a devaluar de acá a 2 meses. O sea, son 2 meses, o sea, hasta que llegan a las elecciones, ¿no es cierto? O sea, eternamente largo y encima siempre que hay una devaluación, viene una recesión mucho más profunda y después tenés enero y febrero. O sea que de todos estos meses que ya uno viene desde fines del 2023 soportando un mercado bastante escaso, ahora tiene que pensar que a lo mejor con suerte en marzo o abril del año que viene puede algo empezar a tomar color, no sé, o sea, no sé vos cómo ves, cuándo ves o cómo crees que esto se reactiva. Sin duda, como vos decís, vienen unos cuantos meses de vaca flaca para la industria, sobre todo los pymes, que son los que además son los que más empleo y más movimiento económico generan, que son los más castigados. Cerraron 450.000 empresas en lo que va de esta gestión. Eh, no sé si tengo el número más o menos bien en la cabeza, No, me han cerrado pero 13.000, 13.000 trece entre mil 13.000 perdón, y 15.000. agregué un Sí. cero, perdón, son 13.000. Perdón, me disculpo por el error. Pero es un montón en un año y medio. Es un montón en un año y medio. Se está perdiendo progresivamente empleo y vamos a empezar a ver los números de INDEC que van a empezar a dar número de desempleo más elevado y número de actividad económica a la baja. Y ya está cayendo la recaudación fiscal, con lo cual empieza a subir el riesgo país también porque el gobierno no está acumulando reservas para pagar los compromisos que tiene en moneda dura con organismos multilaterales y con bonos en dólares,
pero también empieza a haber mucha desconfianza de que se puedan pagar los compromisos en pesos. Empieza el fantasma del default, no se está agitando por una cuestión de desestabilización, se está agitando porque los números no dan. Entonces, ahí tenés la disparada del riesgo país. Un dato para agregar es que hay inversión extranjera negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solo no están viniendo capitales del exterior, sino que las empresas que ya están o se están retirando o están girando utilidades. ¿Ok? Entonces, no hay nada que nos permita pensar de que va a haber un rebote de la actividad económica, al menos, como vos bien decís, hasta marzo. Y si se da un rebote de la actividad, va a ser por un sinceramiento del tipo de cambio y por algún impulso de la demanda. Pero otra vez, todo depende de cuán rota quede la estructura económica después de todas estas políticas el 26 de octubre. Faltan 35 días hábiles, 35 rondas de mercado para octubre. Va a ser el día más, había una película que se llamaba El día más largo el día más largo de la historia, ¿no? Que era sobre el día D. Bueno, nos espera el bimestre más largo de la historia. Esto va a ser, de verdad, octubre queda lejísimo, lejísimo en la situación que estamos viviendo, porque además empieza a haber riesgo de protesta social. Por lo menos hemos visto en estas elecciones que la gente se expresó y se expresó justamente mostrando la disconformidad ante el sacrificio desmedido que se pidió para nada, porque encima Claro, no es que se invirtió en educación, no es que se invirtió en obra pública, no es que se invirtió en salud, sino que lo único que se invirtió en el carry trade, en que los amigos de las empresas financieras que nos conducen y nos dirigen se estén llevando cuantiosas ganancias en dólares. Entonces, creo que esto está atravesando su peor momento, pero el tema que uno busca, ¿no? Es, bueno, ¿cuánto más? O sea, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la luz? Como decía la antigua vicepresidenta que, cuando decía la luz al final del túnel, ¿no? claro. El- la verdad que un escenario preocupante, sin duda. Así que bueno, pero Mira, para como dato de cerrar, color, perdóname que te interrumpa, como dato de reflexión, color, perdóname, ¿no? Pero como dato de color, se está pagando más de intereses de todo el roleo de deuda que de jubilaciones. O sea que plata hay. El tema es una cuestión moral de cómo se piensa distribuir, por un lado. Por el otro, yo tengo muchos clientes que son empresarios grandes, empresarios pymes, que están aguantando la situación en función de que están obteniendo rendimiento financiero, pero cuando me siento a hablar con todos ellos, me dice, Gustavo, a mí me gusta fabricar, a mí me gusta vender. Yo no soy financista. Si me gustara esto, pondría un banco, me dice, pondría una financiera, pero a mí me gusta producir, me gusta fabricar, me gusta estar entre los fierros, me gusta estar en el taller, me gusta estar con el mameluco sucio, como muchas pymes en Argentina, que muchos tipos que están a cabeza de la pyme son tipos que les encanta estar en la planta. Y esta situación lo desconforma, que por más que estén sobreviviendo, están muy disconformes porque se está desdibujando su razón social, su razón de existir. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Entonces empieza a haber un malestar ya no solo económico, sino también psicológico, si querés, entre muchos empresarios pymes. Perdóname que te haya sí. interrumpido. No, no, sí, tal cual, como vos decís, invitando al ministro de Economía a que hagan carry trade en vez de Ah, focalizarse en una mejora de la calidad, en la productividad. O sea, claro. lo que estamos viviendo realmente sin duda es bastante Y es, increíble. y es simbólico. Vos fijate que en los 90 con el desarme de la educación técnica, cuando hubo un rebote de la actividad económica, hubo que salir a buscar matriciero jubilado y tornero jubilado porque el rebote de la actividad económica fue tan veloz que no había gente preparada. Y ahora con la intención de desmantelar el ICTI, es claramente una intención de desindustrialización. A ver, muchos de los que te miran a vos saben que el ICTI es clave. Tal cual. Sí, sí, no, aparte lo que se está haciendo con el sistema científico tecnológico de la Argentina, o sea, nos remonta al Cóndor 2 de Menem Claro, y todo lo que fue la destrucción de la ciencia y la tecnología. O sea, tal bueno, cual. son las particularidades que la gente increíblemente eligió sabiendo que era lo que iba a pasar, ¿no? Eso es lo más increíble, que esta vuelta realmente no escondió nada, dijo, voy a Sí. hacer todo esto y la gente Mirá lo que, votó igual. Mirá qué malo habrá sido el gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, para que la gente, aún a sabiendo esto, como vos bien marcás, haya preferido esto, ¿no? Esto también es un aviso para las otras fuerzas políticas. El peronismo también debería eh, tener, que a mi juicio no lo está haciendo todavía de la manera adecuada, tendría que tener también una charla muy seria a puertas adentro. Ojalá que
hay algo muy curioso, ¿no? Que se está hablando de peronismo y ya no tanto de kirchnerismo con el triunfo de la provincia de Buenos Aires, porque tendió a asociarse que el peronismo era el kirchnerismo, cuando en realidad el kirchnerismo, a mi juicio, es una parte del peronismo, no es la totalidad del peronismo. Pero se trató de plantar una idea, una bronca o una estigmatización del peronismo, del kirchnerismo, como lo peor del país, cuando en realidad lo único que fue la pésima presidencia de Alberto Fernández, porque tampoco vamos a negarlo, la presidencia de Alberto Fernández es el primer peronista que logró que una persona con trabajo en blanco sea pobre. Sí, tal cual. Eso habla mucho también de cómo fue el devenir de los acontecimientos electorales después, ¿no? Y Sí, pero no, bueno, y no culpa del empresario, otra vez, culpa de la pérdida de poder adquisitivo del salario. Porque en general se tiende mucho a culpar al empresario en Argentina, cuando el empresario en realidad en Argentina tiene que hacer malabares que cualquier empresario pyme que tenga más de 10, 15 años abierto una pyme en Argentina, en Suiza sería un magnate. Eso hay que reconocerlo. tal cual. Sí, sí, hay que desarrollar habilidades mucho más allá de la meramente Totalmente. profesional. Sí, o sea, hay que Totalmente. A mí ser. me gusta trazar. El otro día escuchaba al técnico de fútbol español que está con el Paris Saint-Germain, que decía que el fútbol europeo es mejor que el sudamericano. Y dice, usted está loco. Acá en Europa tenemos el pasto perfecto, agua caliente en los vestuarios. En Sudamérica, los pibes valen bondi, a veces comen salteado todo, y son crack. Un empresario argentino lo mismo, con todas en contra, logra prosperar y muchos logran exportar teniendo un tipo de cambio atrasado, teniendo un acceso al crédito restringido. Entonces, viste, eh, y es darwiniano lo que están haciendo con las pymes. A mí me da más que bronca tristeza, porque hay gran capital humano y un factor empresario en Argentina que es sobresaliente a nivel mundial, teniendo en cuenta las vicisitudes con las que tiene que lidiar y sobrevivir y prosperar. Pero bueno, me parece que es injusto también para la industria argentina No, esto que está pasando. aparte que el capital productivo no es algo que se pueda recuperar rápidamente. Instalar una fábrica lleva y hacerla crecer lleva muchísimos años. Bajar la persiana es de un día para otro y reponer ese Claro. capital productivo y el que va a ser a su vez lo que va a permitir el desarrollo del país, después va a llevar a reponer todo esto un sacrificio impresionante. Pero bueno, te agradecemos, Gustavo, tu presencia y bueno, te comprometemos para otros espacios para seguir acompañándonos y ir viendo cómo va esta pulseada entre el carry trade y la producción. Cuando vos quieras, Marcelo, para mí es un verdadero placer y una alegría que me convoques, así que cuando vos quieras. Te mando un abrazo muy grande, un abrazo muy grande a toda tu audiencia y aguantar los trapos, muchachos, no nos queda otra por ahora.